Escuchas Impulsa tus mañanas. Hoy lunes 27 de mayo de 2019 tenemos la oportunidad de escuchar nuevamente la palabra y la voz de Dios a través de este evangelio que vamos a estar proclamando. Vamos a abrir nuestro corazón, a ponernos en actitud de oración para escuchar este evangelio. Pidamos que también nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para entender mejor lo que el Señor nos acaba de decir. Ayer, tuvimos la oportunidad de ir a misa, de poder recargar esas baterías, como dicen por ahí, las baterías espirituales. Y durante esta semana te invito a que puedas escuchar nuevamente las lecturas que diariamente la iglesia nos tiene. Esto nos ayuda a seguir teniendo un encuentro más íntimo con el Señor, para prepararnos hasta la próxima semana. Así que hoy la lectura es del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que quienes les dé la muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de lo que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la reflexión y esta semana estará con nosotros el Padre Javier Íñigo durante el día de hoy, durante esta semana. Gracias, Padre, por estar nuevamente con nosotros aquí en el programa, agradeciendo siempre su disponibilidad para estar con nosotros. Buenos días, Padre. Buenos días, Manuel I, queridos oyentes. Empezamos esta semana siguiendo el hilo que se ha venido leyendo y ustedes escuchando y meditando en esta despedida que hace Jesús de sus apóstoles después de la cena. Son emotivas todas las palabras. Se llama a todos estos escritos el discurso de la cena, o como también se le puede considerar una especie de testamento de Jesús a sus discípulos. Sabemos que están tristes porque les ha dicho que se va. Sabemos que ya ha salido Judas, o por lo menos está ya desenmascarado. Y esa tensión Jesús la tiene en cuenta. En este evangelio con el que comenzamos la semana, esta semana ya terminando casi la Pascua, tiene algo más contenido que solo la despedida de Jesús, porque les ha dicho que no les dejaré solos. Y esa promesa de Jesús se va a cumplir, como hemos escuchado, con otra promesa de Jesús. Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, Él dará testimonio de mí.
¿quién es este defensor? O paráclito, como dice otro texto. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que va a completar, como dice Jesús, es esa extensión de la obra de la redención, porque aquí figuran como personajes importantes e interesantes y únicos las tres personas de la Santísima Trinidad. Cristo que se ofrece, Cristo que ha sido empujado, llevado por el Espíritu a cumplir esa tarea que le ha encargado el Padre, y todo para glorificar al Padre. Y aquí está la promesa. Aquí está estas palabras, porque Jesús va a enviar el Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad, para, como les dijo en otro momento Jesús, enseñarles lo que les falta por aprender, lo que les falta por comprender. Porque, como saben, los apóstoles estaban muy confusos, y además de tristes, esa confusión les impide avanzar en ese conocimiento de la obra de Jesús. El encargo que les hace Jesús es prácticamente fundamental, no solamente para él, sino para nosotros. Y aquí nos está hablando también a nosotros. Serán mis testigos. Como Él ha dado testimonio, y el Espíritu dará testimonio, también lo da Jesús. Fíjense que estas palabras las utilizamos nosotros en esa tarea de los juicios, de las declaraciones que se hacen ante la justicia. ¿Y qué significa el testigo? Aquel que ha observado las cosas, aquel que ha visto, si es testigo de primera clase, ¿verdad? Testigo que ha visto, que ha comprobado, y dice lo que ha visto para que resplandezca la verdad. Pues bien, aquí es Jesús, es el Espíritu, pero son también los apóstoles. Los apóstoles los que tienen que dar testimonio. Y ante esta afirmación, y eso dirán continuamente los apóstoles, somos testigos. Van narrando en los distintos discursos, en las distintas actividades de este libro de los Hechos de los Apóstoles, van narrando peripecias, van contando lo que sufren, etcétera, pero todo para dar testimonio, como les ha dicho Jesús, serán mis testigos ante el mundo. Pero hay un cambio de tono ante este testimonio, este dar testimonio, que es un poco gozoso. Hay un aviso, ya lo había dicho Jesús, el siervo no puede ser más que el Señor, y si a mí me han perseguido, a ustedes también les perseguirán. Acuérdense que se lo he dicho. Y eso es lo que añade Jesús en estas breves palabras que hemos escuchado en el fragmento de hoy, que está tomado del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Los expulsarán de las sinagogas. Más aún llegará la hora en que quien les dé la muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Los apóstoles, según nos cuenta el libro de los Hechos, que va correlativamente junto con la lectura del Evangelio de San Juan durante esta Pascua, es algo que ya lo han experimentado. Y nos dice en un momento el libro de los Hechos que los apóstoles sufrieron, los azotaron y salieron contentos de haber ofrecido algo que les costaba.
algo que es vital en la vida cristiana. Fíjense en las noticias que durante estos días da la prensa. No hace mucho, una semana, se hablaba de unas naciones de África donde se está persiguiendo a los cristianos. Por lo menos hace una semana nos contaba que había aparecido el cuerpo sin cabeza de una monjita de 77 años que lo que hacía era enseñar. Estaba en un colegio, no sé cómo se le podría llamar allí, pero eran unas muchachas, unas 200 muchachas, las que estaban aprendiendo tareas humanas, es decir, una educación como para que fueran ya ellas mismas las que enfrentaran la pobreza y enfrentaran pues todas las situaciones que sabemos que tienen en esos países menos avanzados en técnicas. Pues bien, este anuncio de Jesús a los apóstoles para aquel momento, y que lo vivieron con entusiasmo, lo vivieron como una glorificación a Dios, como un culto a Dios que nos decía hoy el texto que hemos escuchado. Terminaba el párrafo corto de este Evangelio diciendo: les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden lo que ya se lo había dicho. Jesús no es un predicador falso, no es alguien que viene a hacer maravillas para conseguir, diríamos, adeptos, votos. Perdonen que haga la comparación, ¿verdad?, con los políticos. Los políticos ofrecen muchas cosas, los de todas las naciones ofrecen cosas que después no se pueden realizar. Les pide esfuerzos, naturalmente, también, ¿verdad? Pero Jesús no quiere solamente prosélitos, es decir, votos, es decir, gente a su lado. Quiere compromiso serio para poder anunciar la buena noticia. El Espíritu Santo siempre está realizando esa labor de sostén a la Iglesia y a los cristianos. El sufrimiento es algo necesario, algo habitual, algo que viene sin buscarlo muchas veces, pero tenemos la suerte de que si lo vivimos con esta experiencia y este amor con el que Jesús nos habla, tendrá un valor también grande ante la cristiandad, ante el mundo. Que pasen buen día, y si tienen que pasar alguna dificultad, recuerden esta fuerza que nos da Jesús y el Espíritu.